Muy buenas, ¿cómo les va? Soy Tomás Urpianelo y les presento mi modesto pero ambicioso trabajo. No sé si puede ser modesto y ambicioso, creo que no, ¿no? ¿Qué quería decir yo? Yo tenía preparada esta frase, ¡bah! ¡Qué vergüenza! En definitiva, eh, aquí voy, ¿no? Lo que, en resumen, yo creo que si queremos conservar el espíritu de Mercedes, lo mejor que podemos hacer es replicar Mercedes todas las veces que podamos en torno a nuestra querida ciudad, porque así, bueno, pues si nos gusta Mercedes, qué mejor que tenerla un montón de veces, ¿no? Aquí hay un cuadro que es bastante complejo y siempre que quiero explicarlo termino tardando un montón de tiempo, pero básicamente lo que yo sostengo es que los diseños, cuando evolucionan favorablemente para proporcionarnos una mejor adaptación, lo hacen según el camino de la resiliencia, esto es, no solo satisfacer los deseos, sino los deseos que promoverían un acercamiento, ¿no?, entre el organismo y el medio, sino que además conseguir esto de la forma más simple y liberadora posible, y sería liberadora cuando adquieren una gran autonomía, ¿no? Porque de otra forma se podrían generar realidades que consiguen también los objetivos, pero en base a mucha demanda, y esto, bueno, nos lleva a la protocolarización y yo creo, sin ser experto, que nos lleva a la anaciclosis. Entonces, eh, ¿en qué se resume todo esto? Bueno, pues que los diseños, para que puedan evolucionar de forma correcta y nos propicien una mejor adaptación, tienen que incluir la descentralización. Pero vamos a ver un ejemplo que lo va a explicar muy gráficamente. Esta es una ciudad común y corriente, en cuadrícula. Por esta ciudad transitan los ciudadanos y el diseño promueve que todas las calles sean posibles calles a través de las cuales cruzar la ciudad de un punto a otro, ¿no? Entonces, el problema que tiene este diseño es que el peligro del tránsito rodado se lleva a todas las esquinas. Y además, el desgaste es extensivo también a todas las manzanas. Entonces, bueno, el diseño se mejora, ¿no?, y se consigue hacer algo más integrado, y entonces se dice, bueno, no, hagamos avenidas. Entonces estamos consiguiendo hacer dos tipos de vía para los que quieren ir muy lejos y más rápido, y para los que quieren ir más despacio y ya en cercanía, ¿no?, en proximidad. Pero, ¿qué sucede? Que cuando empiezan a proliferar porque claro, las avenidas te facilitan una cuestión, que es el desplazamiento más rápido, pero justamente lo que te están haciendo es favorecer que haya velocidades más altas. Entonces esto necesariamente después pasa por tener que ser regulado, y cuando empiezan a surgir todas estas regulaciones, pues justamente lo que sucede es que aquellos que quieren atravesar la ciudad de forma rápida escapan a estas avenidas, y entonces ahí no se solucionó nada. O si se solucionó fue poco, y en base a un mundo cada vez más complejo. Y bueno, esto nos lleva a una espiral de reclamos, ¿no? Porque, claro, la normativa crece tanto que termina por ser no abarcativo, o sea, no, que al final no se puede cumplir.
porque claro, ya, bueno, poco a poco, bueno, pero ¿qué pasa? No cumplen, ¿no? ¿Por qué? Porque se escapan por acá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una normativa más, ¿no? O una cámara de vigilancia, o un radar, o... Y claro, sí, obviamente, cada vez conseguimos ir más al detalle y hacer que sea más difícil para el infractor, pues evadir la ley, pero a base de qué? A base de un montón de esfuerzo por parte de la sociedad y de los individuos que terminan llevando al ciudadano a la posición que ocupa el personaje de Darín en la película Relatos Salvajes, ¿no? El ingeniero Bombita, que no puede, por más que quiere, atender a todo lo que es necesario para que esta realidad se cumpla, ¿no? Es poco resiliente. Entonces, bueno, esto termina en una escalada de protocolos y de angustias y de intolerancia que lleva a la anaciclosis. Por otro lado, tenemos el otro tipo de diseño, el diseño que promueve la descentralización. Y este, teóricamente, sí tiene chances de evolucionar hacia un mundo más resiliente. Bueno, lo que se ve en pantalla sería la supermanzana que se está aplicando en las ciudades de Barcelona y Vitoria, pero en un mapa que no tiene una ciudad previamente, ¿no? O sea, sobre un plano en blanco. Porque no olvidemos que la supermanzana en realidad aglutina a 9 manzanas comunes, tradicionales, como para ayornarlas, ¿no? Pero, bueno, esto necesariamente pasa porque la ciudad ya está construida, ¿no? Entonces, pero bueno, imaginemos un lugar donde una ciudad nueva, entonces esta sería la forma de la supermanzana, que es lo que yo llamo manzana abierta. Bueno, la manzana abierta, con esta disposición, que permite una circulación por dentro de la manzana, pues genera dos tipos de vía. Y aquí lo que sucede es que si un ciudadano quiere atravesar la ciudad por el interior de las manzanas, es realmente muy complicado, no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido incluso aunque en las calles externas se pongan reductores de velocidad y se pongan semáforos. Sigue sin tener sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que al interior de una manzana solo entra aquel que expresamente va a esa manzana. Si no, no entra nadie. Entonces, al final, los que entran tienen un grado de relación con los otros usuarios de estas calles interiores y, por lo tanto, la persona queda más expuesta y se cuida más de respetar esos 20 km por hora de zona residencial. Y bueno, ¿qué pasa, no? Pues como resultado se da un sistema que sí consigue los objetivos, pero lo consigue sin la necesidad de generar leyes y hacer un mundo que sea cada vez más complejo. Al revés. Fíjense que nosotros aquí, o sea, hemos hecho un sistema un diseño que termina por ser autónomo, porque esto, ¿quién regula que nadie venga por acá cruzando la ciudad por estas calles? Nadie, porque no es necesario, porque tampoco nadie se va a poner a recorrer semejante laberinto justamente cuando tiene prisa. Entonces, bueno, aquí la humanidad se retira en su estado presente y de pronto el resultado es muy liberador porque apenas hace falta tener mucho conocimiento. Primero no hace falta generar muchas leyes y por tanto pues tampoco hay que conocerlas, ¿no? O sea, bueno, en definitiva, esta es la idea que me va a llevar, bueno, ahora veremos, a la propuesta para la ciudad de Mercedes. Obviamente esto, la manzana abierta, es también una propuesta, ¿no?
Bueno, como dato extra, decir que para que se dé circulación por estas manzanas, por el interior, obviamente estas manzanas son mucho más grandes que las tradicionales. Y aquí vamos a poder ver una comparativa. Si no se traba la presentación, que ya se trabó. No, no se trabó. Sí, se trabó. Bueno, nos saltamos una... Había en el medio, que yo recuerde, otra diapositiva. Vamos a ver si... Claro, va lento. Si miramos... No, esto no era lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer... Esperando... Sí, esperando la vida. En cuanto pueda... Cargando... Buah. En definitiva, ya lo digo yo así, sin necesidad de mostrar nada. Esta... Bueno, mira, fíjate, era la siguiente. Este sistema lleva a que se necesite un 10% menos de asfalto y además hace que, así tal y como la dibujé yo, ¿no? Con estas dimensiones. Si cambiaran las dimensiones, estos datos serían distintos, pero bueno, hace falta un 10% menos de asfalto y además el 55% de las calles serían internas, entonces, bueno, el mantenimiento sería muy pequeño en estas calles y, bien, la seguridad en más de la mitad de las calles estaría casi garantizada, así que, pero bueno, esto no tiene más trascendencia que esta. Bien, esta es una ciudad convencional. Yo digo que esta es una ciudad concéntrica porque se originan en torno a un punto original de la ciudad y se añaden anillos y va creciendo, ¿no? La característica de esta ciudad es que, en principio, crecen en todas direcciones. Después, sí, por ahí va a haber algún accidente geográfico que impida en algún punto el crecimiento, pero más allá de eso, en sí, la dinámica misma de la ciudad es la de crecer en todas direcciones. Bueno, esto lleva a muchos problemas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, si hacemos un análisis del flujo de este tipo de ciudades, vemos que esta geometría urbana propicia puntos de acumulación de flujo. Y el flujo, pues al final divide a la ciudad en lugares que son más transitados que otros, ¿no? Y por lo tanto, en lugares que tienen más oportunidades que otros. Y justamente los lugares que más oportunidades tienen son los menos. Y bueno, esto va a generar una desigualdad total. Tampoco me voy a centrar aquí, aunque esto es terrible, pero está mejor explicado pues, en los 10 vídeos que hice sobre ciudad lineal. Pero bueno, esto es un resumen, esto es distinto, es una presentación. Y bueno, otra de las cuestiones es que la ciudad concéntrica es una ciudad que, como norma general, yo diría siempre, provoca que se pierda la diversidad porque, bueno, se expande un mismo modelo, entonces, bueno, esto creo que no amerita. Yo creo que se ha congelado ahora también. Capaz que si podemos pasar de diapositiva, es mejor. Bueno, esta es más interesante. Aquí lo que vemos es que la lectura de la ciudad concéntrica es muy compleja porque, bueno, en principio, si tenemos un servicio, sea cual sea, en este caso, por ejemplo, lo que se ha buscado, bueno, estaba viendo para atrás, ahora para adelante.
Esto no es... Bien. Discúlpenme. La verdad que no soy muy bueno generando presentaciones, pero tampoco me ayudan las circunstancias. Bien, esto no se quiere. Ok, ¿qué pasa aquí? Bueno, la lectura social es muy compleja en una ciudad concéntrica. ¿Por qué es compleja? Porque de pronto, cuando tenemos que replicar algún servicio, porque la ciudad crezca, entonces en un primer momento es fácil, ¿no? O sea, si queremos devolver la recaudación de una forma muy democrática, entonces lo que hacemos es tratar de ir cubriendo lo más posible la ciudad, pero ya por ejemplo acá, una vez que teníamos un primer servicio de este lado y plantamos un segundo de este lado para llegar a más cantidad de población, pues se presenta una duda, ¿no? O sea, ¿dónde va el siguiente? ¿De este lado de la ciudad o de este lado de la ciudad? Ya ahí hay un problema. Obviamente para esto hay expertos que pueden sacar estadísticas y ver dónde es mejor poner un tercer servicio de este mismo rubro y después un cuarto, pero ya si aquí la duda ya existía la duda, pues imagínense cuando haya que elegir un quinto, ¿no? Entonces, en definitiva lo que sucede es que al final es tan complejo que hasta se escapa de las manos a los mismos expertos, ¿no? O por lo menos los lleva al límite. Y bueno, y como consecuencia, al final resulta que las decisiones terminan siendo políticas. Bueno, la ciudad, con este crecimiento, lo que hace generalmente es expandir y mientras que en un principio la industria estaba en las zonas del extrarradio, estas industrias después quedan en el interior de la ciudad y esto es un problema porque se mezclan zona residencial con zona industrial, se contaminan ambas y en definitiva no le hace bien ni a una ni a otra parte y el resultado final es que se busca llevar las industrias muy lejos, pero con todo esto viene una dependencia con el uso de los vehículos, la necesidad de un gasto muy grande en autopistas y bueno, en definitiva, la solución, al final todo gira sobre lo mismo, ¿no? O sea, nosotros terminamos por aplicar soluciones que nos hacen, que cada vez nos obligan a estar más presentes, más presentes. Y esta presencia genera que todo sea más complejo, que haya normativas para todas las cosas, porque con esta intención de ir, de conseguir que todo se cumpla, pues se elabora una normativa tan amplia que al final es incumplible y esto genera una frustración terrible. Entonces, bien, no es este el modelo de ciudad que yo propongo para Mercedes, no lo es. Lo que yo propongo es la ciudad lineal. ¿En qué consiste esto? Bueno, si hiciéramos un corte que pasara por el centro, es hacer que este corte fuera el que se replicara. Entonces, bueno, como ya de entrada tendríamos que, cuando esta ciudad siguiera expandiéndose, primero ya ver que no hay ningún espacio que tenga incapacidad o dificultad para expandirse, ¿no? Antes veíamos que el centro era uno solo y no podía expandirse, pues, y eso lo que generaba era que hubiera escasez, y al haber escasez lo hace más valioso, y al hacerlo más valioso y justamente ser lo menos, genera desigualdad. Bueno, aquí no, aquí todas las partes pueden crecer, entonces ninguna se hace más valiosa que la otra, porque de hecho todas las partes son necesarias para una ciudad. Entonces es como un organismo, o sea, ¿hay alguna parte que sea más importante que otra? No, o sea, son todas importantes. Algunas son más complejas, pero igualmente son todas importantes. Bueno, en la ciudad también debe pasar lo mismo. Todas las partes son importantes y todas deben poder crecer. Bueno, este crecimiento, más yo opino
que se generaría así, de esta forma, y detrás dejaría una ciudad que habría llegado a una forma definitiva, o sea, a un estado de madurez, cosa que el otro tipo de ciudad no logra nunca. Y ese estado de madurez es muy interesante porque si existe un diseño, a diferencia de cómo arrancábamos la presentación, que decíamos que, bueno, que las ciudades cambian, pues, si existe un diseño que ha tenido en cuenta una serie de cuestiones y que ha determinado que determinada forma es propicia para el buen funcionamiento, bueno, esta ciudad lo que propone es que esta forma quede así, tal cual, sin que sufra alteraciones y que por lo tanto no pierda eficiencia. Bueno, por qué esto conservaría la forma, ¿verdad? Y no seguiría creciendo y se perdieran estas propiedades. Bueno, primero decir que este diseño busca, como en la naturaleza, como la naturaleza misma, busca poder aplicarse, y para poder aplicarse, justamente, necesita ser de fácil aplicación, ¿no? Bueno, valga la redundancia, pero claro, no debe chocar mucho con la realidad ya existente, porque si no, esto le supone a la sociedad artificialmente hacer algo muy grande, muy complicado, y justamente eso no es resiliente. Entonces, aquí lo que se ha tratado es de generar una suerte de semilla, ¿no? Que de una forma muy sencilla eclosione y después, bueno, y después se genere solo todo un desarrollo que después sí va a ser muy complicado, muy complejo, de muy alta integración y autonomía, o sea, que, bueno, que realmente promete una evolución acertada. ¿Y en qué consiste? Bueno, básicamente la idea de la ciudad lineal consiste en una vía central que tenga servicios. Y esa vía, pues simplemente hay que extenderla. Y no dejar nunca de extenderla, ¿sí? Esta es la condición, no dejar nunca de extender esta vía. Si esto es así, entonces, aquí se irían sumando ciudadanos, ¿no? Hasta el ancho X, y a partir de esta distancia, pues ya resultaría incómodo vivir, porque quedaría muy lejos del centro y entraría en conflicto con una verdad, que es que esta ciudad se sigue expandiendo y al seguir expandiéndose sigue generando espacios que van a estar más cerca del centro. Entonces, bueno, llega un momento en que es insostenible, en que deja de tener sentido seguir ensanchando la ciudad, porque pasa a ser más interesante venirse a vivir aquí, en la zona de nueva expansión. Bueno, si a esto le sumamos que la potenciación de los servicios se realiza de forma equivalente entre los diferentes servicios para que todos ellos alcancen una distancia perpendicular al eje de crecimiento de la ciudad idéntico, entonces, a partir de una cierta distancia, vecino que se quisiera establecer más allá, pues no podría conectarse a estos servicios. Entonces eso también influiría, ¿no? Entonces, bueno, son estas y otras cuestiones, como por ejemplo que, bueno, si realmente se pudiera dar un límite a partir del cual la residencia no seguiría extendiéndose, entonces sería un lugar idóneo para que, por ejemplo, se estableciera la industria, y la industria ahora sí estuviera muy próxima a la ciudad, pero con la garantía de que la zona residencial no fuera a rodearla, ¿no? Entonces, aquí se obtendría el beneficio de tener
una industria cercana a la zona residencial, pero sin que ambas se contaminen una a la otra y sin la necesidad de generar, pues eso, lugares específicos para industria. Bueno, esto sería un lugar específico para industria porque aquí una industria estaría al lado de la otra, entonces, bueno, eso se potenciaría, pero no sería necesario el uso del vehículo y, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Que al final nos termina colocando en una situación en la cual vivimos para trabajar. Correcto. Bueno, si además de eso, entre industria y zona residencial se establece un lindo parque corredor, bueno, pues mejor imposible. Entonces, se generaría un automatismo, ¿verdad? Obviamente, este automatismo solo se podría sostener en la medida en que se sostuviera la expansión de esta vía. Si esta vía no se siguiera expandiendo, entonces empezaría a densificarse la ciudad detrás de ella y a ensancharse. ¿Sí? Pero fíjense que el único requisito es este, que la vía no se detenga nunca, que por otro lado es es un reclamo mínimo, o sea, digamos, como elemento de control, como único elemento de control desde nuestra conciencia, pues no es muy complejo sostenerlo, digamos. Bien. Bueno, ¿a dónde nos lleva esta diapositiva? Sí, a la zona industrial. Correcto. Me parece muy bien. Los servicios que no nos gusta que estuvieran dentro de la zona residencial quedarían afuera, pero muy próximos a ella. Se podría establecer un parque corredor, que sería hermoso. Y bien, otra cuestión muy importante de la ciudad lineal es que, a diferencia de la ciudad concéntrica, donde la lectura veíamos que era muy complicada y las decisiones terminaban siendo decisiones políticas, aquí lo que sucede es que con el tiempo empezaríamos a ver que todo se repite, absolutamente todo, que cada cosa, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de lo que se esté repitiendo, se va a repetir con su propio índice de repetición. Obviamente hay cosas que se van a repetir con más frecuencia que otras, y al final lo que sucedería es que cualquier ciudadano, tenga conocimiento o no, le importe o no le importe mucho la cuestión, de pronto va a tener una idea bastante intuitiva, pero además acertada, de qué es lo que toca, ¿no? Y por lo tanto, de qué, digamos que al final esto lo coloca en posición de tener un conocimiento muy interesante y acertado del entorno, ¿no? O sea, es como que esta geometría promueve una visión, pues, muy acertada del entorno de uno. Fíjense que, al igual, o sea, vamos a estudiar un poquito, a ver cómo va a ver si verdaderamente esto va evolucionando hacia una forma más resiliente, ¿no? Bueno, fíjense que el ciudadano ahora empieza a tener un conocimiento muy bueno porque, por ejemplo, podría reclamar que algo que se debería repetir, que le tocaría repetirse, no lo estaría haciendo, entonces que eso podría significar que hay corrupción, ¿no? Entonces, bueno, sería muy difícil para un gobierno, pues, que fuera corrupto, ¿verdad? Que estúpidamente tuviera esta intención de sacar algo que es interesante para la sociedad, en beneficio de uno mismo, pues quedaría muy, muy evidenciado. Entonces, bueno, esto es muy interesante. O por otro lado, de pronto, ¿qué pasaría si se vinieran multiplicando demasiado seguido algo que no debería, ¿no? Entonces por ahí podría haber alguno que tuviera una empresa familiar que por ahí estuviera sacando un beneficio. Bueno, entonces esto al final lo que hace esta geometría es esclarecer muchas cosas, ¿no? Pero todo este conocimiento que adquiere el ciudadano lo adquiere no generando una instancia, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia
a los dos caminos por los cuales puede evolucionar un diseño, los que veíamos en aquel plano. Sino que se hace como de una forma muy orgánica, se hace de la mano de otras cosas. O sea, todo esto al final, ¿cómo se adquiere? Pues cuando uno recorre la ciudad, camina por ella. Cuando uno sale de su casa, va al kiosco, o va a la biblioteca, o va a donde tenga que ir, pues ya ese mismo caminar, ese mismo ir a esos lugares que por otro lado son inevitables, de pronto le van ofreciendo al ciudadano otro conocimiento. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ya. Esto ya nos hemos dado cuenta. Sí. Aquí, fíjense, si hacemos un análisis del flujo, vamos a suponer este punto rojo es un rubro. ¿Sí? Supongamos que es un comercio del mismo rubro, además. Un restaurante de comida rápida, pongamos. Bueno, en principio, los ciudadanos que estuvieran viviendo en las inmediaciones de este restaurante irían a este, ¿no? Pero bueno, puede ser también que no les guste y decidan ir a este. O incluso que puedan ir a este. Pero en definitiva, el desplazamiento longitudinal tiene un límite. O sea, tampoco podemos llegar a hacer 100 kilómetros por nuestro restaurante favorito. O sea, al final, si no va a ser con este, y va a ser con uno de estos dos y con menos probabilidad alguno de estos, pero va a quedar ahí. Entonces, en definitiva, ¿qué sucede? Sucede que el desplazamiento longitudinal tiene un límite. Entonces, básicamente, tenemos un desplazamiento transversal y un desplazamiento longitudinal acotado. Por lo tanto, no se va a sumar el flujo. A diferencia de lo que pasaba en la ciudad concéntrica, que naturalmente generaba puntos de máximo flujo y por lo tanto de desigualdad, aquí no. Entonces vamos a tener que estos comercios van a tener más o menos todos ellos una misma cuota de mercado y por lo tanto aquí, o sea, en la ciudad concéntrica favorece los monopolios. Bueno, en esta geometría lo que favorece al revés es que los pequeños y medianos comercios, medianas empresas, justamente sean las que mejor sobrevivan. Y es un modelo que genera más cantidad de empleo por local comercial. Y bueno, y genera además que allí donde hay ya establecidos unos comercios y haya alguien que se quiera establecer, que sea nuevo, bueno, va a tener dificultad en competir con este local en este segmento. Podrá hacerlo, pero siempre va a tener una oportunidad en una zona de nueva expansión. Entonces, bueno, la ciudad lineal sí que favorece la conservación de la diversidad. Esto yo me lo salté, no lo expliqué, entonces tampoco me voy a meter aquí. Bueno, la ciudad lineal sería representada así, más o menos, de una forma muy, muy escueta. Tiene la dificultad, bueno, tiene algo que no la favorece, que es que no tiene un centro. Tiene un centro, pero ese centro es alargado, entonces no... Es como que no genera lugares que sean muy reconocibles y que sean como insignia, ¿no? Que sean... bueno, entonces al final lo que podemos hacer es aplicar la onda senoidal y tendríamos la ciudad senoidal. Entonces aquí, a medida que la ciudad de forma linealmente fuera avanzando, entonces la normativa iría generando mayor densidad de flujo, menor, mayor, y bueno, esto iría al final esto lo que es una concatenación de ciudades. O sea, hay gente que defiende
la ciudad multifoco. Pero la ciudad multifoco es un error para mí porque es poco eficiente. O sea, la concatenación de ciudades es más eficiente. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Mira, terminado una ciudad, sucede que hasta no haber alcanzado el centro, estos nuevos ciudadanos de la nueva ciudad todavía no terminada, eventualmente hasta que se llegara a este punto harían uso de la otra ciudad, ¿sí? Una vez que estuviera, bueno, ya no, ya este flujo no se sumaría longitudinalmente. Pero cuando uno genera en vez de hacer una generación concatenada de ciudades, genera una ciudad acá y otra acá y otra acá y otra acá, es como que tiene en todo momento que arrancar de cero. Por lo tanto, por eso después no es factible. Por eso después no es posible hacer eso. Y lo único que sucede es que una sola ciudad crece y crece y crece y crece y nada más. Bueno, todavía se puede mejorar más este rendimiento. Si se le pone un armónico, conseguiríamos una ciudad senoidal armónica y, bueno, esto haría subcentros en las zonas de tal forma que el rendimiento pues se lograra mejorar. Bien, bueno, tampoco hay que detenerse mucho en esto. Esto sería un eslabón de la ciudad lineal. A partir de aquí, esto sería como así un pico, ¿no? De la onda nacional. Después acá iría para abajo y así se podría. No tiene por qué ser exactamente lineal, o sea, esto va surcando el terreno por aquellos lugares por los que es más propicio para el establecimiento de la ciudad. La obra pública es ideal porque es avanzar, 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 avanzar. Bueno, claro, no lo he dicho antes, todas las cosas se repiten, ¿no? Todas las cosas se repiten, pero llega un momento en que todo se repite también en bloque. Entonces, de pronto, bueno, quedaría al descubierto cuál es la esencia misma del dimensionado de una sociedad humana, ¿no? Que esto es muy importante porque bueno, a partir de ahí puede haber... Se va descentralizando, o sea, empezaría a ver por fracciones las dependencias de la municipalidad que tendrían, pues cada una de ellas un grado de autonomía y bueno. Y bueno, estos límites respetarían lo que es el límite mismo, el dimensionado mismo desde lo que es un ciudadano y las conexiones que puede llegar a hacer una persona y bueno, esto también sería más largo de explicar. Lo interesante es que no habría que hacer una instancia para entender esto, sino que sería empíricamente que fuera lográndose. Obviamente en la medida en que se fuera completando un eslabón, el siguiente aprendería del anterior porque usaría su experiencia, se iría mejorando y si un eslabón posterior trajera consigo una mejora, sería de una fácil aplicación porque al final la fisonomía no sería, o sea, sería muy parecida en lo que es la base. Así que, bien. Y bueno, ya yendo al punto de cómo sería Mercedes, si estudiamos un poco cómo está hecho, tenemos una vía que es la Ruta 5, tenemos el río y tenemos el ferrocarril. Y esta sería la zona más propicia, según entiendo yo, para expandirse. Entonces, ahí yo es donde arrancaría la ciudad lineal. ¿Cómo? Pues no me acuerdo muy bien de cómo estaba hecho esto. Esto sería así, esta sería la ciudad lineal. Aquí iría, a ver si responde, por aquí iría el eje principal. A partir de ahí, hacia un lado y hacia otro lado, tendríamos diferentes modelos habitacionales, ¿no? Cada vez con menos densidad, para la gente que le guste vivir en edificios altos o afuera, con jardines más amplios o menos amplios, bueno, para todos los gustos. Pero bueno, ya yendo a cómo se haría, pues a mí me parece que se podría hacer de esta forma, el enlazado. Bueno, esta es la entrada al barrio San Martín, esta es la 91.
fíjense que el ancho de la ciudad de Mercedes entre la calle 10 y la 40 sería el ancho equivalente entre avenidas, ¿no? Esta sería la equivalente a la 40 y esta sería la equivalente a la 2, bueno, a la 10 en este caso. Sería más o menos esa ciudad, ¿no? Replicada un montón de veces. De hecho, bueno, a ver cómo sigue avanzando. Cada tanto habría una avenida, ¿no? Igual, bueno, sí, yo pondría avenidas más grandes incluso, a pesar de que haya manzanas abiertas aquí adentro. Pero, bueno, arrancaría así. A ver, claro, aquí, mira, nosotros tenemos una ciudad completa, ¿no? Que es Mercedes entre las 4 avenidas, ¿sí? Ya vislumbramos zonas de expansión, ¿no? Como son el acceso sur, como es toda la zona de la calle 10. Y estas zonas empiezan ya a colapsar Mercedes, porque, bueno, Mercedes obviamente todavía no le falta mucho para colapsar, pero bueno, esto en algún momento va a suceder. Entonces, lo que se propone es generar a través del acceso al barrio San Martín, bueno, continuar asfaltándolo y esta calle, ¿no? Aquí yo generaría un centro. Igual que el de la zona céntrica, con una plaza central y todo, y con el mismo modelo. O sea, empezaría a replicar Mercedes, pero a una distancia tal que bueno, ya todos estos núcleos de crecimiento ya dejarían de demandar tanto a la ciudad de Mercedes, ¿no? Entonces, bueno, tendrían su propio lugar. Bueno, aquí seguiría creciendo con sus diferentes pues demarcaciones, con sus normativas, y ya aquí empezaría yo a generar el segundo centro y el tercer centro, y así, pues nada, eso. Hemos visto la dimensión, o sea, replicaría Mercedes una y otra y otra y otra vez. Por supuesto, esto lo haría al otro lado, hacia Boulan, hacia Bote, y también lo haría perpendicularmente siguiendo la ruta 41. ¿Para qué? Porque, o sea, Argentina está mal distribuida, entonces la mejor forma de lograr una colonización adecuada del interior del país, de todo el país, es por medio de la ciudad lineal, porque se hace de forma acompañada y partiendo de lugares conocidos y que ya de por sí son generadores de trabajo, ¿no? O sea, porque al final las grandes ciudades tienen más oportunidades que las del interior, entonces partiendo de ellas hacia el interior de una forma acompañada, la ciudadanía podría ir colonizando, generando detrás suyo un espacio maduro que promueva una descentralización y un montón de beneficios que sin generar una instancia otorgarían al ciudadano una mejor posición para entender su postura, su posición frente al mundo y bueno, no sé si hay algo más, me parece que algo más había, pero no estoy seguro, quizá no, y por supuesto va siendo hora ya de terminar el video porque es larguísimo. Salimos de acá. Bueno, con esto me despido. Por supuesto, el tema da... Pero bueno, esto más o menos les haya servido como para hacerse una idea. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que se genere un debate sobre esto.